Ok, estoy con el segundo año de... Y ya vamos a empezar a explicar la clase y también lo que es la ficha de trabajo. Hoy es viernes 20. Bien, ya, abrimos acá la ficha. Nosotros en esta ficha tenemos dos situaciones significativas. Nosotros vamos a resolver todos esta primera y para ti va a quedar esta segunda. Es más, hay estudiantes que nos han dicho, Miss, la segunda está mucho más fácil que la primera. Sí, es cierto, está mucho más sencilla, ¿no? Según como lo veas. Miren, la tablita o la columna de la frecuencia absoluta, ¿ya? Tiene 1, 2, 3, 4 filas. Si yo sumo los datos que hay en las 4 filas, me tiene que resultar el total 60. Entonces, yo verifiqué lo que estoy verificando así. Solamente sumo acá. Si da 60, entonces paso a verificar las otras. ¿Ya? Pero si aquí no resulta 60 la sumatoria, o sea, de los datos que tú encuentres acá y coloques acá, yo sumé y no da 60. Entonces, quiere decir que los otros datos tampoco te van a dar la unidad, tampoco te va a dar el 100% porque ya está de todo descuadrado. Si aquí hay otras cantidades, no da, pues, ¿no? Entonces, ese es el asunto. Creo que por ahí se le ha ido, ¿no? Algunos procedimientos y en todo caso tendría que revisarlo, ¿no? Y la suma de estas cuatro, de los 4 datos que hay acá no da 60. Así lo he especificado. Ojalá que reenvíe lo corregido porque todavía está dentro del plazo, ¿no? Bien. Esta es la ficha que tenemos para hoy. Como siempre, aquí en esta pestaña están los dos formatos, Word y PDF. Nosotros nos vamos entonces a la segunda pestaña donde están los materiales. ¿Ven? Acá. Miren qué materiales tenemos, chicos. Este es el PDF donde están los recursos y la teoría de tablas de frecuencia, ¿no? El video del derecho al agua, ¿recuerdan? Aquí, este es el Jamboard, ¿no? Donde trabajamos para el día miércoles y la clase Meet del día miércoles. Y acá tenemos el Jamboard para hoy, ¿ya? Le voy a poner fecha también inclusive de acá en los Jamboards. A ver, abrimos ahí. Listo. A ver, entonces, seguimos con la experiencia de aprendizaje número 5. Recuerden que esta dura 2 semanas. Tenemos, sí, pues tenemos 2 actividades para ello. Y en una semana tenemos 2 sesiones. En la anterior era organizamos información en tablas de frecuencia y ahora las vamos a comparar y completar datos, ¿no? En las tablitas para establecer las conclusiones. ¿Ya? Cuando nosotros respondemos una pregunta, también estamos estableciendo conclusiones, chicos, ¿no? Estamos afirmando una conclusión, ¿ya? Se nos interroga por ella y nosotros la afirmamos con una respuesta. Vamos a colocar esto acá. Esto en realidad de acá no... Ahí nada más, ya. Y por ello el propósito de lo que está planificado hoy es justamente determinar datos que faltan en tablas de frecuencias para analizar información y establecer conclusiones. Siguiente, aquí está la situación significativa. A ver, Naujín, ¿puedes leerme la situación significativa? Ok, profesora. En una encuesta, estudiantes de segundo grado de secundaria preguntaron con qué frecuencia las personas del distrito leen un medio de noticia, ya sea electrónico o en papel. La tabla muestra algunos datos de dicha encuesta. Ajá. Chicos, acá es importante, según lo que acaba de leer su compañero, dice, en una encuesta, estudiantes del segundo grado preguntaron, o sea, la pregunta en la encuesta fue, ¿con qué frecuencia? Ay, Dios, rayando.
Voy a ver lo primero, ¿cuál fue la pregunta que aplicaron en la encuesta para saber si es una variable, si fue una variable cualitativa o cuantitativa? ¿Otra vez? Ayer se me rayó esta tableta, no quería ni escribir. En plena explicación. Hay aquí. Dice, ¿con qué frecuencia? Ahí está. Las personas del distrito leen un medio de noticias, ya sea electrónico o en papel. Creo que no tengo buen pulso. Bueno, ahí está. Esa es la pregunta. ¿Con qué frecuencia las personas leen? Entonces, a esta pregunta han respondido lo siguiente. Miren, esto ya es la clasificación de las respuestas. Algunos respondieron todos los días, una vez a la semana, una vez al año, una vez al mes o nunca. Esta ya es la clasificación de las respuestas, chicos. ¿Verdad? Ya les tenemos acá las respuestas clasificadas, porque si no la hubieran clasificado, nos hubieran presentado un cuadrito con, así como en la ficha anterior, ¿no? Que decía red pública dentro de la vivienda, red pública fuera de la vivienda, uso de pilón público, red pública, y así, ¿no? Todas las respuestas. Y nosotros tuvimos que, no, creo que también ya estaba clasificado, ¿no? Ahora lo que tenemos que ver es cuántas de estas respuestas corresponden a todos los días, cuántas a una vez a la semana o cuántas personas dijeron una vez al mes, cuántas una vez al año, cuántas nunca. El total no lo tenemos, chicos. El total no lo tenemos. Hubiera sido, acá no dice, en una encuesta realizada 40 preguntas, no me dice eso, no tengo ese dato. Y es importante el dato de acá porque si no, yo no podría el total sería el total de mi muestra, entonces yo no podría hallar, por ejemplo, las frecuencias relativas, ¿no? Pero sí me puedo ayudar con esos datos. Podría partir de acá, ¿no? A ver, veamos las preguntas. ¿Qué me están preguntando? A ver si por ahí hay algo. ¿Qué tipo de variables se empleó en la encuesta? Eso sí ya puedo responder. Si la pregunta fue, ¿con qué frecuencia las personas del distrito leen un medio de noticias, ya sea electrónico o en papel? Y las respuestas fueron, todos los días, una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año, nunca. ¿No? Son pequeñas expresiones. Entonces, quiere decir, cantidades no son. Por lo tanto, la variable objeto de estudio en la encuesta, ¿qué será? Cualitativa. Cualitativa, muy bien. Colocamos acá entonces cualitativa. Ok, comprendo, Miss, la verdad. ¿Cómo, hijo? He entendido ya un poquito. Ya entendí un Ajá, poquito. estamos repasando lo anterior. Ajá. Muy bien, ya respondí una, pero no me da el total, no me da un dato. Seguimos. Dice, ¿qué porcentaje de personas nunca leen algún medio de noticias? Nunca leen y me piden porcentaje. A ver, vamos a ver Y acá. dice que nunca leen y bien No, porcentaje, entonces será un 0%. no. Sí hay personas que han dicho nunca, pero no lo sabemos y su porcentaje debe estar acá, porque está en esta fila, nunca. Y acá debe estar este dato, ¿no es cierto? Pero el total en la frecuencia relativa porcentual, ¿cuánto debe de ser? El total de todos los porcentajes, ¿cuánto debe de ser? 100. Sí, lo dijiste, lo escuché. 100%. ¿Podría hallar este dato ya? Si sumo todos los datos que tengo, No, o que sea se que si con se el suma 100 ya todo, tengo. si Claro. se suman las los cuatro Los números. 4 que tengo, puedo hallar el quinto, ¿no es cierto?
Sí, dime así. Claro, porque si lo sumo y ese total sumado, lo resto de 100, ya puedo obtener este. ¿Cuánto sería? 23 más 15, 38. 38 más 18 sería 56. Sí. 56 más 9, 65. Entonces, Sí, 100 menos 65, que representa todo esto, ¿cuánto me 35, daría? ¿Cuánto? 35, 35. Entonces, ya tengo el dato que va acá, 35%. Entonces sería el 9%. Acá ya tengo 35. Entonces, acá ya tengo, ajá, dice, ¿qué porcentaje de personas nunca leen algún medio de noticias? Aquí, nunca 35%. Y ya tengo acá otra más respondida. Son 4, me faltan 2. Dice, si las personas que leen una vez a la semana fueran 60, aquí está. Dice, personas que leen una vez a la semana fueran 60. Ay, ya no quiere pintar. Creo que para trabajar con tabletas hay bueno, vamos a actualizar. Como unos guantecitos para los dos últimos dedos, creo, para que no interfiera en la misma tableta. Para el frío también. ¿Cómo? También para el frío. Ah, para el frío también. No, especial, hijo, para estos, para que la manito no, porque como son tabletas táctiles, para que la manito no interfiera, ¿no? A veces el lapicito no sabe a quién responder, a mi mano o a la punta del lápiz. Listo. Dice, ya, si las personas que leen una vez a la semana fueran 60, ¿cuántas personas leen una vez al año? Esta es la pregunta. ¿Cuántas personas leen una vez al año? Esto es lo que tengo que dar como respuesta. Pero como dato me están dando las personas que leen una vez a la semana. Entonces, vuelvo acá y por lo menos ya tengo un datito. Personas que leen una vez a la semana, 60. A mí me preguntan cuántas personas leen una vez al año. Entonces, ¿no? ¿O estoy equivocada? Sí, una vez al año. Entonces, lo que yo encuentre acá, esa será la respuesta. Una vez al año, número de personas es acá. Lo que yo encuentre, el dato que yo coloque acá, esa será la respuesta de esa pregunta. Y por último dice, ¿cuántas personas han desarrollado el hábito de la lectura y están al día con las noticias? Allá, pues, esas personas serán las que leen todos los días, pues, ¿no? Los que leen todos los días. Entonces, para esa pregunta, la respuesta estará aquí en este cuadrado. Bien, entonces ya tengo todo lo que tenía. A ver, vamos a ver cómo podemos completar. A ver, ¿les parece? ¿Qué idea tienen? ¿Cómo puedo completar? ¿Me servirá esta columna? Y yo creo que debería primero calcular todo y de ahí, digamos, con una operación sacar el resultado. Pero depende del orden que esté los problemas. O sea, por ejemplo, digamos que en orden cronológico para entender el problema. Por ejemplo, digamos que va primero el uno. O sea, el de todos los días, ahí tenemos que calcular para sacar otro Ya, de resultado la y ahí, primera fila, los datos de la primera fila. sí, A eso te refieres, ya. A ver, datos de la primera fila, ok. Pero no tengo datos acá, no tengo datos acá, no tengo datos acá. Mira, esta es la frecuencia absoluta de y 6 absoluta datos. acumulada. Si yo lleno esta columna, puedo llenar esta sin problemas porque aquí hago en zigzag, ¿no? O sea, voy sumando en zigzag. Listo. Otra cosa importante, cuando yo determine, no, o sea, determinar el tamaño de la muestra es importante. El tamaño de la muestra irá acá, como suma de todos los datos que yo encuentre acá. Y ese mismo dato debe de aparecer
aquí en la última fila de la frecuencia acumulada. Entonces, como lo único que tengo para yo poder completar mi tablita es esta columna, frecuencia relativa porcentual, entonces, ¿recuerdan ustedes que cuando teníamos un decimal, aquí en la frecuencia relativa solita, en el H sub I minúscula, si yo tenía, por ejemplo, 0,67, yo les dije, si a esta columna le multiplicamos por 100, ¿no? Ya tengo la frecuencia relativa porcentual, era muy fácil, ¿verdad? Si yo le multiplicaba por 100, ya tenía la frecuencia relativa porcentual, ¿no? Que en este caso era 67%. Así, ¿recuerdan? Este es un ejemplo. Entonces, acá van a ir decimales, ¿no es cierto? Y la suma de todos estos H sub I, o de los datos que están en esta fila, me tiene que dar la unidad, necesariamente la unidad. Si no me da la unidad, tengo que revisar mis procedimientos porque no está bien, ¿ya? Y también como esta es frecuencia relativa acumulada, tal cual como esto, se va a ir sumando en zigzag, y el último dato también tiene que ser la unidad. Bueno, le estoy poniendo 1,00 porque no sé con cuántos decimal. Ah, bueno, sí, porque acá tengo 0,23. A ver, si aquí es 23%, ¿cuánto será acá? Si aquí multiplico por 100, para yo poder ir de esta columna en retroceso a esta columna de acá, debo de dividir entre 100, ¿no es cierto? Sí, O lo que es, 0,23. ajá, muy bien, 0,23. Ya. Si aquí es 15%, ¿cuánto irá acá? 0,15. No, 0,15. 0,15. Si aquí es 18%, 0,18. 0,18. 0,18. Si aquí es 9%, 0,9. ¿no? Si es 0,9, yo Ah, lo no. multiplico por 100, me da 90. No, sí, sí. 0,09. 0,9. Muy bien. Si aquí es 35%, 0,35. muy bien. Completé la tablita, esta de acá. Si sumamos, aquí es 8 más 8, 16, más 9, 25, más 5, 30. Va 3, ¿no? 5, 6, 7 y 3, 10, va 1. Ahí está la unidad. Para hacer esta columna, para completar la frecuencia relativa acumulada, basta con colocar el primer dato, 0,23. Y luego voy sumando 0,23 más 0,15, 0,40. 0,38. 0,38 más 0,18, 0,56. 5,6. Muy bien. 0,56 más 0,09, 0,65. 65. Y 0,65 más 0,35 me va a dar la unidad. Sí, sí. Tenemos ya 3 columnas completas, ¿no? Esto solamente era un ejemplo, vamos borrándolo. Y ahora viene entonces aquí el problemilla. Tenemos que hallar la columna de la frecuencia absoluta del F sub I minúscula. Si yo lleno esa columna, la otra, la H sub I mayúscula, la que se llama frecuencia absoluta acumulada, es pues este pan comido, ¿no? Porque colocamos el primer dato tal cual está en la otra columna y de ahí vamos sumando concadenadamente, ¿no? Así en zigzag. Entonces vamos a poner acá, para que no se pierdan, este dato se coloca igual. Ay, qué feo. ¿Ya? Y luego de ahí vamos sumando en así.
Listo. Ahora veamos. Solamente tengo este dato que me sirve, 60. Recordemos las formulitas para hallar las frecuencias relativas. La frecuencia relativa se determina, ¿no?, del cociente entre el dato que está en esa fila de la frecuencia absoluta y el total de la muestra. En este caso tengo un dato que está en la fila 2, ¿no es cierto? Entonces, tendría el dato, voy a trabajar con este dato. Su compañero dijo, trabajemos en filas. Ok, entonces voy a trabajar con los datos que tengo, ¿no? Tengo el 0,15, que también está en la fila 2, que esa sería la frecuencia relativa. Entonces, lo que yo tengo como dato es la frecuencia relativa de la fila 2. Tengo como dato la frecuencia absoluta de la fila 2, el F sub 2. Y lo que quiero hallar es mi total de la muestra. Ahora los voy a reemplazar por su valor numérico. En vez de H sub 2, voy a colocar lo que está acá, 0,15. Esto es igual al cociente entre el F sub 2, o sea, el dato que está en la frecuencia, en la columna frecuencia absoluta, fila 2. ¿Quién es? 60. Estoy reemplazándolo numéricamente. Y el total de la muestra que debería estar acá, pero no lo tengo, así que lo dejo en letras, porque eso justamente es lo que quiero determinar. Sigo, a ver. Este n es lo que yo quiero despejar y determinar cuál es su valor numérico. Entonces, aquí está dividiendo, ahora pasará a multiplicar al 0,15. Vamos a hacerlo paso a paso. Si tú ya tienes habilidad con esto, te darás cuenta que este pasa acá y el otro baja, ¿no? Pero vamos a explicarlo así. Aquí ya el n, que es el tamaño de la muestra, el n debe ir acá, aquí, ¿no? Pasó a multiplicar al 0,15 y esto es igual a 60, el 60 quedó solito. Pero yo no lo quiero al n multiplicado por 0,15, yo lo quiero al n solito. Entonces ahora este 0,15 lo tengo que pasar al otro lado. Entonces, ¿cómo pasará? Para que el n quede solito, ¿no es cierto? El 60 está aquí. Creo que Ajá. deberíamos hacer el resultado, Miss. O sea, Ajá. usar las dos operaciones y convertirlas en una para que podamos sacar un resultado aproximado. Claro, por eso lo estamos despejando. Entonces, mira, si yo el 0,15 lo mando al otro lado, al otro miembro, si aquí está multiplicando, pasa con su operación inversa que es dividiendo, ¿no es cierto? Y mira, pasó. Entonces tendría 60 entre 0,15. Pero los decimales no pueden quedar aquí en el denominador. Lo que tú puedes hacer aquí son dos opciones, agarrar una calculadora y poner 60 entre 0,15. Y si no, hay una técnica bastante sencilla, ¿no? Que es, como no puede quedar un decimal acá, en realidad este es el divisor, ¿no? Entonces lo voy a correr 2 lugares hacia la derecha, 1 y 2, para que quede 15 entero. Entonces acá también, la coma aquí, como este 60 entero, se sobreentiende que está acá. Entonces, la coma, ahora la voy a correr 2 lugares a la derecha, 1 y 2. Y si no hay números, entonces le completo con 0. Entonces ya tendría yo una división mucho más sencilla, porque arriba se habría formado el 6000 y abajo queda el 15. Y si yo divido 6000 entre 15, voy a obtener 400, ¿verdad? Entonces, el n es igual a 400. Y acabo de hallar el tamaño de mi muestra, ¿no? Acabo de hallar el tamaño de mi muestra. Entonces, ese 400 lo colocamos acá, porque este es el tamaño de mi muestra. Quiere decir que en esta encuesta se ha realizado a 400 personas del distrito. Y si este 400 va a ser la sumatoria de los 4 datos que yo encuentre acá, 4 o 5, 5 datos que yo encuentre aquí, porque hay 5 filas, entonces cuando yo complete la
columna de frecuencia absoluta acumulada, acá también debe de estar el 400. Si como último dato aquí no aparece el 400, entonces tengo que revisar mis procedimientos porque lo he hecho algo mal. Ya está. Entonces ya determiné mi tamaño de muestra. Ahora sí ya todo va a ser más fácil, ¿no? Entonces, a ver, para hallar el F sub 1, o sea, la frecuencia absoluta de la primera fila, me voy a valer de lo que ya tengo, de la frecuencia relativa tengo para todos, y del tamaño de la muestra. Entonces, luego después simplemente multiplicaré, ¿no? Frecuencia relativa por tamaño de muestra me va a dar esto, ¿cierto? Entonces, simplemente, a ver, vamos a habilitar el último jam para colocar ahí. Si el h sub i es igual al f sub i entre el tamaño de la muestra, ahora lo que yo quiero hallar es solamente el f sub i, o sea, los datos que están en la frecuencia absoluta. Este n, que es el tamaño de la muestra, está dividiendo, ahora pasará a multiplicar a cada frecuencia relativa. Y de esta manera voy a determinar las frecuencias absolutas. Trabajaré entonces con esto. Con esto. Ahí está. Entonces, siguiendo esto, voy a ver, en la primera fila, trabajo entonces, tengo 0,23 y de tamaño de muestra tengo 400. Mira, trabajo con este 0,23 porque está en la primera fila y eso lo hago para hallar este dato de acá. A ver, 0,23, abajo tengo 0,18 en la tercera fila, abajo tengo 0,09 y abajo 0,35. A ver, vamos a ver ahí. En las filas, ¿no? Aquí. Entonces, necesito hallar el... Sí, está bien. Ajá. Con la frecuencia relativa de la primera fila, si yo le multiplico el tamaño de la muestra, voy a hallar el dato de la frecuencia absoluta que está en la primera fila. Y esta frecuencia relativa es 0,23. El tamaño de la muestra lo acabo de hallar y es 400. Esto me va a dar como dato el F sub 1, que es el dato que está en la primera fila de esta columna frecuencia absoluta. Entonces, si yo multiplico 0,23 por 400, me va a dar 92. 92 es el dato que está en la frecuencia absoluta primera fila, en el F sub 1. Entonces vamos completando acá. 92. Este 9 está re feo aquí. 92. Ahí está el 9, 92. Ya tengo acá. Pareciera 42, pero no es. Es 92, chicos. Ya. Para lo siguiente voy a trabajar con el 0,18 y este ya sería la tercera fila, entonces sería el F sub 3. ¿No? Estoy trabajando entonces con datos que tengo en la tercera fila para hallar la frecuencia absoluta que está en la tercera fila. Y aquí estaba el 0,18. ¿No? Esta frecuencia relativa era 0,18 por 400, que es el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra siempre va a ser 400, ¿no? Entonces, esto me va a dar el dato que está en la tercera fila del F de la frecuencia absoluta. 0,18 por 400, ¿cuánto es, chicos? 72, ¿no es cierto?
72. Completamos. Aquí, ¿ves? 0,18, con eso trabajé. Entonces aquí es 72. Ajá. Y el dato que yo coloque acá, mire, este 92 ya es respuesta de alguna pregunta, por eso lo había sombreado, ¿recuerdan? ¿No? Entonces vamos a sombrearlo ahí. Listo. Entonces, a ver, ahora voy a trabajar con el 0,09. Que eso ya sería la cuarta fila. Estoy trabajando con la frecuencia relativa de la cuarta fila para obtener el dato que está en la frecuencia absoluta, cuarta fila también. Y como valor numérico de la frecuencia relativa en la cuarta fila es 0,09, a esto le debo de multiplicar por el valor del total de la muestra, que es 400, ¿no? ¿Por qué estoy multiplicando así? Porque ya aquí he despejado, esta es mi formulita y con esto estoy trabajando en todas, ¿no? Entonces, esto me va a dar la frecuencia absoluta que está en la cuarta fila. Si yo multiplico 0,09 por 400, voy a obtener 36. Y ya tengo el valor de la frecuencia absoluta cuarta fila, el F sub 4. Completo. 36. ¿Ven? Y me falta una. Ya con esto también ya tengo que dar las respuestas también, ¿no? Lo que puedo hacer es sumar todo y se lo resto del 400 y ya no hago la otra operación. O si desean, pueden hacer la operación. 0,35 por 400 y ya lo tienen acá, ¿no? ¿Cuánto sería entonces este dato, chicos? A ver. ¿Qué escribo? A ver. ¿Me podría señalármelo con el mouse? Acá está. Ya, a ver. ¿Qué escribo? Según las Llevamos... formulitas, debo de multiplicar 0,35 por 400. Y me va a dar Profesora, el sería dato que voy a 140. colocar acá, según cómo he trabajado los otros, para obtener los otros datos. Pero también podemos trabajar como trabajamos esta columna. Sumamos lo que tenemos y se lo restamos del 400. Esa es otra opción también. Y también voy a obtener. Más fácil. Más fácil. Cero, Ajá. mi 0, ¿qué? A ver, sumamos 2 más 2, 4 más 6, 10. Va 1. 10, 16, 23 y 3, 26. 260 suma acá estos cuatro datos. Y sería 400 menos 260, ¿cuánto sería? 140. 140. Ah, me ganó. Ajá, Justo 140. Lo hallamos como hallamos acá el dato que faltaba, ¿no? Y si no, como les digo, pueden trabajar con la misma formulita para este último dato, ¿no? Y dicen, bueno, el dato de la última fila también se puede hallar así, multiplicando la frecuencia relativa que aparece en esa fila, ¿no? Que es la fila 5, por el total de la muestra. Esto me va a dar como dato la frecuencia absoluta que aparece en la quinta fila. Entonces, el valor numérico de la frecuencia relativa que está en la quinta fila es 0,35 y a esto le voy a multiplicar el valor numérico del tamaño de la muestra, que es n, que es 400, y voy a obtener el f sub 5, ¿no? Frecuencia absoluta, fila 5. Entonces, al multiplicar 0,35 por 400, obtengo 140. También podemos hacerlo así, no había problema alguno, ¿no? Y se completa. Pero como ya hemos trabajado aquí, esto ya ha sido un criterio nuestro, ¿no? En esta columna dijimos, bueno, tenemos 4 datos de los 5. Sabemos el total. Ah, ya, entonces sumemos cuánto resulta en los 4 datos que tenemos y eso se lo restamos del 100 y obtenemos el 35. De la misma forma hemos trabajado acá. Ya habíamos hallado 4 datos, los sumamos,
y se lo restamos del 400, porque ya sabíamos el total. Recuerden, chicos, que al sumar estos datos de acá, me tiene que resultar el 400. Yo en el trabajo que ustedes entreguen, sumo esto, no resulta lo que aparece en el total acá, quiere decir que todo lo demás está malito. A ver, para completar entonces, mira, aquí ya tengo las respuestas. Con estos datos ya tengo respuestas de las preguntas que están en el siguiente YAM. Pero vamos a terminar de completar esta columna y luego recién nos pasamos. A ver, la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué se hace? Así como esto de acá, el primer dato se copia igual, 92. ¿Ya? Y luego vamos sumando concadenadamente en zigzag. 92 más 60, 152. 152 más 72, chicos. ¿Cuánto? 224. 224. 4. Oh, pero 224. 224 más 36. Es 260. 270. 260. 260 más 140. 400. Ahí está. Entonces está bien elaborado esto, porque al sumar me dio 400 y está bien elaborado esto, ¿no? Aquí le ponemos un zigzag y nos pasamos a la siguiente para responder y ya está nuestra situación significativa 1, ¿no? Al responder las preguntas estamos afirmando también, chicos, nuestras afirmaciones, nuestras conclusiones, ¿ya? Entonces aquí viene así. Luego sumamos así. Luego sumamos. Y luego sumamos. Y ahí está. Muy bien. Ahora pasamos acá y dice, si las personas que leen una vez a la semana fueran 60, ¿cuántas personas leen una vez al año? Una vez al año, 36. Entonces nos vamos acá. Aquí colocamos 36. Dice, ¿cuántas personas han desarrollado el hábito de la lectura y están al día con las noticias? Bueno, serán los que leen todos los días, pues, ¿no? 92, profesora. Ajá. Y eso aquí. Estamos también estableciendo conclusiones, sí, al afirmar la cantidad, ¿no? Por ejemplo, acá, 92 personas han desarrollado el hábito de la lectura y están al día con las noticias. Esa es una conclusión. 36 personas leen una vez al año. Otra conclusión. El 35% del total de los encuestados nunca leen algún medio de noticias. 35% es alto, ¿no? Hay más personas que no leen que otra cosa. Sí, pues, mira, el 35%. Dios, somos unos desinformados. Y la variable que se empleó o que fue objeto de estudio en la encuesta es una variable de tipo cualitativa. Porque si bien es cierto, acá te preguntan con qué frecuencia, la frecuencia puede ser todos los días, una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año y nunca, pero han respondido con pequeñas expresiones y inclusive con una palabra, por lo tanto es una variable cualitativa. Hasta ahí estamos, chicos, ¿se entendió? Sí, mi. Miren todo lo que hemos tenido Sí, que mi. hacer de atrás hacia adelante y hemos completado. Ahora, para ustedes queda esto. Situación significativa 2. Una compañía encuesta a su personal para saber cuál es su deporte favorito y así organizar su campeonato de aniversario. Mira lo que preguntan acá. Encuesta al personal para saber cuál es su deporte favorito. ¿Qué tipo de variable están usando en la encuesta? ¿Qué tipo de variable están usando en la encuesta? Ya que las respuestas fueron fútbol, básquet, natación, tenis. ¿Cómo? Cualitativa. Muy bien, cualitativa, porque han contestado con una palabra, ¿no? Si tú ves acá cantidades, ahí recién es cuantitativa, pero no, yo veo palabras, entonces es cualitativa.
Muy bien. ¿Cuál es el deporte favorito? Es la pregunta de la encuesta, ¿no? Esta es una variable de tipo cualitativa y ya está clasificada las respuestas. Solamente falta completar aquí algunos. Acá te dan el total, pero te faltan los datos, ¿no? Te dan el total de la muestra, ya es bastante. Nosotros cómo hemos padecido primero para hallar el total de la muestra, ¿no? Primero buscando en las preguntas, a ver si había un dato más, ¿no? Pero ya está. Ya te están dando el total de la muestra, 60. Mira qué datos tienes. Frecuencia absoluta, F sub I minúscula. No te están pidiendo frecuencia absoluta acumulada, no está esa columna. Te están pidiendo frecuencias relativas, donde van los decimales. Y donde la suma de todos los datos que estén acá, que hay 4 filas, te tiene que dar la unidad, ¿no? Si ya tenemos la frecuencia relativa, multiplicamos por 100 y ya voy a obtener esto, ¿verdad? De aquí al dato que yo obtenga en esta columna frecuencia relativa, yo lo multiplico por 100, entonces voy a obtener la frecuencia relativa porcentual, ¿verdad? Y mira, aquí, por ejemplo, el 0,1 ya lo puedo multiplicar por 100. ¿Y aquí qué cosa va a ir? 10%. 10%. Ya tendría un El dato. 10%, pues. Ajá, ya tendría un dato. Para hallar la frecuencia relativa, para hallar este dato de acá, tengo que dividir, ¿no? Frecuencia absoluta entre el total de la muestra, que sería 24 entre 60 y ya tengo este dato. Trabajemos con un decimal nada más, inclusive aproximando. Si yo divido 24 entre 60, obtengo esta frecuencia relativa, según la formulita. ¿No es cierto? 0.4. Claro, y si ya tengo esto, lo multiplico por 100 y ya tendría el porcentaje. Mira, ya aquí ya se completaría la primera fila. Otro dato que tengo acá es este, el 12, ¿no? El F sub 4. O sea, es la frecuencia absoluta fila 4. 12 entre 60 voy a obtener este dato. Lo multiplico por 100 y ya tendría este dato de acá, ¿no? Ya estaría, si ya completaría este dato, esto se multiplica por 100, este dato y este dato, claro, sumando los 3 que tenemos, se lo resto del 100% y tendría el de acá. Y este es fácil convertirlo a decimal, ¿no es cierto? Acá, y ya completaría esta fila. Y entonces nada más me faltarían estos dos datos de acá. Y estos dos datos de acá lo vamos a hallar con la formulita con esto, pues, ¿no? Multiplicando frecuencia relativa por el total de la muestra. Frecuencia relativa por el total de la muestra, ¿no? O sea que sería al dato que está acá, frecuencia relativa por el total de la muestra, voy a obtener este dato. 0,1 por 60 obtengo este dato. Y así como ya esto de acá también ya lo habría hallado, ¿no? Haciendo todas estas operaciones, ¿no? Entonces ya tendría frecuencia relativa por total de la muestra y obtengo el otro. Verifiquen que al sumar todos los datos de la frecuencia absoluta me resulte efectivamente 60. Por aquí han puesto otros datos y yo cuando sumé no me daba 60, me daba 59 o 61, no me acuerdo, pero era uno más o uno menos. Entonces, eso quiere decir que los decimales también están mal, pues, ¿no? Ya no me va a dar 100, me dará pues 101, 102. Ya no me va a dar 1 acá, sino me va a dar 1,2. Entonces, por eso es que si está mal acá, está mal en los demás. Según esto respondemos, ¿cuántas personas indicaron que el básquet es su deporte favorito? Allá, el dato que yo coloque acá será el número de personas que han indicado que el básquet es su deporte favorito. Por eso tienen que completar. Segundo, dice, ¿qué porcentaje del personal no señaló al fútbol como su deporte favorito? O sea, que no les gusta el fútbol. O sea, vamos a, como dice, ¿qué porcentaje me voy a fijar en esta columna? ¿No? Los que le gusta el fútbol no lo voy a tener en cuenta, solamente a los que han respondido básquet, natación y tenis. Ellos son los que han indicado que el fútbol no es su deporte favorito. Sumaré los datos que están acá en estas 3 filas últimas y esa será la respuesta. Luego respondemos, ¿qué estrategia empleaste para resolver la situación presentada y dar respuesta a las preguntas solicitadas? Bueno, ¿qué hemos empleado, chicos? A ver, eso me dicen ustedes.
Pues creo que el conjunto de la situación significativa 1, la cual usamos como fuente para resolver el problema. Ya, pero ¿qué estrategia hemos empleado? Mira, también podemos tomar en cuenta como estrategia la formulita. Aquí pueden colocar fórmula para determinar la frecuencia relativa. Esa es una estrategia. ¿Qué más van a hacer? Hemos aplicado operaciones básicas como la división, la multiplicación. Claro, porque hemos multiplicado, ¿no es cierto? Aquí miren, aquí hay división, aquí hay multiplicación, ¿ven? Entonces también. ¿Ok? Dice, ¿fue necesario completar toda la tabla? ¿De qué depende esto en general? A ver, chicos. En la tabla 1, por ejemplo, ¿fue necesario completar toda la tabla? Yo la completé toda para que ustedes puedan ver paso a paso cómo se hace e ir repasando los procedimientos en cada fila. Pero para hallar esto, simplemente yo debía haber sido puntual. Ay, a mí me piden este dato y el de acá. Hallemos eso nomás y el resto lo dejamos. No es lo correcto, no es lo correcto, ¿no es cierto? De todas maneras lo hice yo para ir repitiendo los procedimientos y ustedes pues se les quede como que más afianzado los procedimientos que tenemos que aplicar, ¿no? Pero si ya yo tengo, por ejemplo, este y el de acá, ya pude hallar este. Ya tengo este y el de acá, el 0,09 y el de acá, hallé este y con eso ya tengo las respuestas. Pero lo ideal es completar toda la tablita, pues, ¿no? Entonces, de igual manera, acá dice, personas que indicaron el básquet es su deporte favorito. Ah, ya, este de acá nomás. Yo creo que lo ideal es completar todo, ¿no? Pero lo más importante, chicos, es que debemos de tener el total de la muestra, el total de los encuestados. Sin eso no podíamos haber hecho nada, nada. Afortunadamente en tu cuadrito te están dando el total de la muestra. Quiere decir que en esa compañía hay 60 personas que trabajan, ¿no? Y otro dice, ¿qué tipo de variable corresponde a los datos de la encuesta realizada en la situación significativa 2? Ya lo hemos respondido, ¿no? Me acaban de responder en la situación significativa 2, ya me dijeron qué tipo de variable es, así que eso lo responden y aquí, bueno, van a marcar el nivel en que ustedes se encuentran, si están en proceso, si lo lograron, ¿no? Identificaron la población y la muestra, venimos nosotros trabajando con ello, ¿no? Viendo en las encuestas cuál fue la pregunta, qué tipo de variable es. Empleé procedimientos para organizar los datos en las tablas de frecuencia, es lo que venimos haciendo. Leí las tablas para completar, para comparar e interpretar la información que contienen. Claro que sí, ¿no? Por eso estamos estableciendo afirmaciones y dando respuesta a las preguntas. Entonces, el micrófono, chicos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Solamente les queda la situación significativa 2. Sí, profesora, ninguna pregunta. No preguntas, ¿quedó claro entonces? No, ¿Quedó ninguna. claro? Ninguna. Sí, Ok. A mí profesora. todo está claro, profesor. En la ficha solamente, es más, en la ficha solamente llénenme la situación significativa 2 porque la 1 yo ya sé que está ahí, pues, ¿no? Y que si yo te pido, hazlo, bueno, solamente sería transcribirlo porque ya está ahí, está quedando en el Jamboard, está quedando editado. Entonces solamente mándame la situación significativa 2, que esa es la que voy a revisar, ¿ok? ¿Estamos? Profesor, yo ya lo resolví con usted a la par. Ay, bacán, bacán. De verdad que esto no te va a tomar, ¿qué te tomará? 10 minutos se tomará, de verdad. No Yo se demora lo más mando con tiempo.